Hola a todos. Hay momentos en la vida que con solo una frase puede cambiar el destino de toda una familia. Ese fue el momento en que Ye se arrodilló frente a Huyen en aquella pequeña casa, aún con el olor a humo de la cocina bajo la mirada sorprendida de una mujer que había pasado por tantas heridas. Él la miró, su voz temblaba. ¿Te casarías conmigo? No hubo anillo de diamantes. No hubo un vestido de novia espléndido. Solo había un hombre que se atrevió a poner todo su corazón en el suelo para pedir una oportunidad para protegerla toda su vida. Huyen lloró. Y desde ese momento una familia comenzó a ser llamada por su nombre. Pero, ¿será esta felicidad lo suficientemente fuerte para mantenerse firme frente a las tormentas que acechan desde atrás? La respuesta la encontrarán después de esto. Si la frase «¿te casarías conmigo?» tocó tu corazón, dale like para bendecir a esta pequeña familia. Y deja un comentario para Huyen. Si fueras tú, ¿te atreverías a decir sí, después de todo el dolor vivido? ¿Crees que un amor tan sencillo puede durar? Cada like, cada comentario de ustedes es la motivación para que esta historia siga siendo contada y siga transmitiendo los verdaderos valores de la familia y el amor. La tarde caía lentamente. La luz del sol al final del día se derramaba a través de las hojas brillando sobre el pequeño patio frente a la casa. El viento soplaba suavemente trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y el olor a hierba fresca recién regada. Huyen estaba frente al letrero de las verduras, sosteniendo un paraguas, sintiendo una paz extraña, una sensación que hacía mucho tiempo no se atrevía a creer que existía. De repente, una voz familiar clara, pero algo nerviosa, sonó detrás de ella: «¡Mamá! ¿Puedes entrar a casa conmigo un momento?» Huyen se dio vuelta. Maya estaba allí con un vestido limpio, el cabello recogido, sus manos entrelazadas como si estuviera ocultando un gran secreto. Sus ojos brillaban tanto que hicieron que el corazón de Huyen se apretara un poco. «¿Por qué estás tan rara hoy?», preguntó Huyen sonriendo. Maya no contestó. Solo tiró suavemente de la mano de su madre, insistente. «Mamá, entra rápido. Papá Ye está esperando». Las dos palabras «Papá Ye» hicieron que Huyen se detuviera por un instante. Antes de que pudiera decir algo, Maya ya la había tirado dentro de la puerta. Y entonces, Huyen se quedó paralizada. La pequeña casa que había sido testigo de tantas lágrimas y noches llenas de miedo, hoy parecía tener una nueva apariencia. Las ramitas de flores silvestres que Maya solía recoger al borde del camino estaban colgadas por toda la casa. En la vieja mesa de madera había un mantel blanco, algunas velas encendidas cuya luz titilaba pero era cálida. El ambiente era tan silencioso que Huyen podía escuchar claramente los latidos de su corazón. «Quédate aquí, mamá. No mires atrás», dijo Maya en voz baja y salió corriendo. Huyen ni siquiera tenía tiempo de entender lo que pasaba cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Ye. Él entró lentamente, su camisa blanca perfectamente planchada, su rostro algo tenso y sus manos temblando. Pero en sus ojos Huyen vio algo claro: seriedad, sinceridad y determinación. Ye se paró frente a ella sin decir nada. Luego de repente, se arrodilló. En ese momento todos los sonidos parecieron desvanecerse. Huyen solo pudo oír su propio corazón latiendo rápidamente, sus piernas se aflojaron como si no pudieran sostenerla más. Ye levantó la mirada, mirándola fijamente, la mirada de un hombre que ha pasado por el sufrimiento, la pérdida, y que entiende perfectamente el valor de la palabra familia. «Huyen». Su voz se suavizó un poco. Rasposa: «Sé que has sufrido mucho. También sé que para que confíes en mí de nuevo. No es fácil», respiró profundamente cerrando los puños. «Pero quiero que sepas, desde el momento en que tú y Maya entraron en mi vida, nunca tuve la intención de irme.
No te prometo una vida rica, pero te prometo que pase lo que pase, nunca estarás sola. Ye la miró con los ojos enrojecidos. Te amo. ¿Quieres ser mi esposa? Las lágrimas de Huyen cayeron sin que pudiera detenerlas. Cubrió su boca con la mano, su cuerpo temblando. Todos los recuerdos viejos, las veces que fue abandonada, traicionada las noches, abrazando a su hija en medio del miedo, volvieron a ella, pero se desvanecieron frente a la imagen de aquel hombre arrodillado, sincero y paciente. En ese momento, Maya corrió hacia adentro. Llevaba un pequeño ramo de flores, se paró junto a Ye, su voz temblorosa pero firme. «Mamá, por favor di que sí. Quiero despertar cada mañana con papá Ye en casa. Quiero que nuestra familia siga siendo así». Esas palabras de niña fueron como el último golpe al corazón de Huyen. Se arrodilló abrazando a Maya con fuerza, las lágrimas mojando los hombros de la niña. «Sí, mamá dice que sí». Huyen sollozó. «Mamá dice que sí». Ye se levantó de un salto abrazando a las dos mujeres. Los tres se apretaron en el pequeño hogar, donde la felicidad comenzaba a florecer en silencio. Antes de que pudiera recuperar el aliento, desde afuera se oyó el sonido de aplausos. La puerta se abrió. Vecinos conocidos, la maestra de Maya. Los rostros familiares entraron con flores y pasteles en las manos, sus ojos llenos de bendiciones. Maya miró hacia arriba sonriendo con la alegría del sol. «Ya lo hemos preparado todo, mamá. Hoy es nuestra boda». Huyen soltó una risa entre lágrimas. Una boda sin vestidos de novia lujosos, sin anillos de diamantes, pero lo suficientemente cálida para hacerla creer que realmente había sido amada. Ye se inclinó hacia ella susurrando en su oído. «Desde hoy no solo seré el que esté a tu lado, sino tu esposo, el padre de Maya, el que estará contigo para atravesar todas las tormentas». Entre risas y bendiciones, el atardecer caía suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, Huyen creyó que esta paz nunca más dejaría a ella y a su hija. Esa noche la pequeña casa se sumió en una calma cálida y extraña, como si ella misma no quisiera cerrar un día tan lleno de felicidad. Todo el espacio, desde la suave luz de la lámpara amarilla hasta los sonidos ligeros que venían de afuera, hacía que todo pareciera detenerse en un momento de paz. En el jardín, las brisas suaves acariciaban las hojas creando un sonido apacible al moverse. La luna colgaba en lo alto del cielo, emitiendo una luz tenue que se filtraba por la vieja ventana, iluminando la habitación y creando una atmósfera llena de tranquilidad. Los sonidos de la noche parecían contar una historia de calma, de momentos familiares de amor completo. Maya, la pequeña de la familia, ya se había bañado y cambiado a su pijama habitual. Estaba sentada en la cama moviendo sus pequeñas piernas suavemente mientras abrazaba con fuerza su oso de peluche ya viejo. Sus ojos brillaban sin rastro de preocupación, solo con la alegría plena de una niña que por primera vez siente el amor y la calidez de una familia completa. Maya se sentía como si estuviera viviendo en un mundo donde todo lo que necesitaba ya estaba a su alcance. Ye se sentó al lado de la cama extendiendo los brazos. Maya corrió a sus brazos y lo abrazó con fuerza, su voz llena de felicidad. «Papá, hoy estoy muy feliz». Solo esas dos palabras, papá, hicieron que el corazón de Ye se apretara. Lo abrazó más fuerte, como queriendo mantenerla para siempre, como si pudiera detener el tiempo en ese momento y nunca dejarlo ir. Apoyó su mejilla en el suave cabello de Maya, inhalando profundamente el olor a niño, el olor de la calma, de una felicidad que alguna vez pensó que nunca tendría. Huyen estaba de pie junto a la cama, observando en silencio esa escena. Su corazón se hundió un poco y una ola de emociones la hizo sentir los ojos ardiendo. Durante tantos años se había acostumbrado a cargar todo sola a esas noches, abrazando a su hija, sin atreverse a dormir profundamente por miedo a que al día siguiente algo malo ocurriera.
Sin embargo, al ver a Ye y a Maya juntos, esa sensación desapareció. La pared que había levantado dentro de ella parecía desmoronarse, dejando solo amor y calidez en su corazón. Ye extendió su mano hacia Huyen, su voz grave y cálida. «Ven aquí, amor». Huyen dudó un momento, luego se acostó junto a los dos. Ye los abrazó a los dos, creando un círculo de calor y seguridad. Sus brazos no eran ostentosos ni ruidosos, solo silenciosos pero firmes como un muro que los protegía de las tormentas exteriores. Maya estaba en el medio, una mano sujetando la camisa de su padre, la otra la mano de su madre. La niña se sentía tranquila, como si el mundo entero le perteneciera y ya no tuviera nada de qué preocuparse. Maya se acomodó buscando una postura cómoda y susurró: «Me gusta dormir así, con papá, con mamá. Todo está bien». Huyen apartó la mirada y las lágrimas cayeron sobre la almohada. Pasó suavemente la mano por el cabello de Maya, su voz temblorosa pero llena de amor. «Sí. Desde ahora nuestra casa siempre estará completa». «De acuerdo, hija». Ye se inclinó y besó suavemente la frente de Maya. Luego hizo lo mismo con la de Huyen. No dijo nada más, pero en su corazón la promesa se grabó más fuerte que nunca. Iba a atesorar ese momento, a proteger a su familia sin importar las tormentas que pudieran venir. Afuera la noche ya había caído. El sonido de los insectos chirriando sonaba como una melodía familiar. Maya respiraba lentamente con las manos aún apretadas, como si temiera que si la soltaba esa felicidad se desvanecería. Ye apretó un poco más su abrazo, observando los dos rostros que dormían plácidamente en sus brazos. Por primera vez en muchos años, se permitió relajarse por completo, sin miedo, sin estar a la defensiva, sin soledad. Sabía que había encontrado su lugar de paz, un lugar donde el amor y la unión siempre serían lo más importante. Solo quedaba una noche tranquila, un hombre, una mujer y un niño, 3 corazones latiendo al mismo ritmo bajo el mismo techo. Y en ese silencio la felicidad no necesitaba ser expresada en palabras. Simplemente estaba allí, cálida y verdadera, como un milagro que la vida les había otorgado. La noche ya estaba avanzada. En la pequeña habitación, la luz amarilla iluminaba suavemente a las 3 personas acostadas juntas. Maya dormía profundamente, respirando de forma regular, con sus pequeñas manos aún aferradas al borde de la camisa de Ye, como si temiera que al soltarla su sueño se desvaneciera. Huyen también se había quedado dormida, su rostro finalmente relajado después de tantas tormentas, en una paz extraña. Solo Ye seguía despierto. Él permanecía inmóvil, temiendo que el más mínimo movimiento pudiera despertar a las 2 personas más importantes de su vida. En su pecho, su corazón latía lentamente, pero con un peso tan grande, no por preocupación, sino porque las emociones lo invadían. Ye giró suavemente la cabeza, mirando primero a Maya, luego a Huyen, y en ese momento, sus lágrimas cayeron. Sin sollozos, sin suspiros, solo gotas de lágrimas que salían silenciosamente empapando la almohada, como si la lluvia hubiera empapado la tierra. Él mordió su labio con fuerza, y sus hombros temblaron levemente como un niño que acaba de ser abrazado por algo tan precioso. Durante tantos años se había acostumbrado a ser fuerte, a ser el pilar para los demás, a tragarse las lágrimas. Pero esa noche, ya no tenía que ser el hombre duro. Susurró suavemente, como si ni él mismo pudiera creerlo. «Estoy tan feliz». Su voz se quebró. Ye levantó la mano para cubrirse la cara, pero las lágrimas seguían cayendo sin poder detenerlas. Lloraba como un niño, no por tristeza, no por dolor, sino porque al fin, después de todo, tenía una verdadera familia. En esas lágrimas estaba todo un largo camino recorrido, los días en los que observaba silenciosamente a la madre e hija desde lejos, las noches en vela temiendo que se fueran las veces que se preguntaba si realmente lo merecía.
Todo eso se deshizo ahora dando paso a una sensación tan cálida que lo ahogaba. Huyen se movió ligeramente. Abrió los ojos y vio que los hombros de Ye temblaban. Con solo mirarlo un segundo, lo entendió. Huyen no dijo nada, solo rodeó a Ye con los brazos desde atrás, apoyando su frente en su espalda. «¿Estás llorando?», susurró su voz. Ye negó con la cabeza suavemente, pero ya no pudo ocultarlo. Se giró, abrazó a Huyen y enterró su rostro en su hombro como un niño buscando consuelo. «Nunca pensé que sería tan feliz», dijo entre sollozos suaves. «Tengo miedo de despertar y que todo haya sido un sueño». Huyen apretó su abrazo con más fuerza, acariciando suavemente su espalda con la mano, con ternura pero con firmeza. «No es un sueño, amor. Nosotros estamos aquí, y no nos vamos a ir». Una gota de lágrima caliente cayó sobre el hombro de Huyen. Ye asintió repetidamente como diciéndose a sí mismo que debía grabar ese momento en su memoria profundamente por mucho tiempo. Afuera la luna ya estaba alta. La pequeña casa estaba en silencio, pero en ese silencio había una felicidad completa redonda, una felicidad que no era ruidosa ni ostentosa, solo con existir era suficiente para hacer que alguien llorara. Ye se recostó abrazando a las dos mujeres. Por primera vez en su vida durmió profundamente sin sueños, sin preocupaciones, solo con paz. La mañana llegó suavemente. No hubo sonido de despertador, ni prisas ni preocupaciones. Solo la luz del primer sol se coló por la vieja ventana cayendo suavemente sobre el suelo, sobre el cabello de Maya, sobre el rostro tranquilo de Huyen. Ye abrió los ojos. En los primeros segundos aún pensó que estaba soñando. Sus brazos seguían abrazando a las dos personas, el calor permanecía intacto, muy real. Maya dormía profundamente en su pecho, respirando con tranquilidad, una de sus mejillas apoyada en su pecho. Huyen estaba cerca, su rostro relajado, sin la fatiga habitual de los días anteriores. Ye respiró profundamente. Una sensación de calma llenó su pecho, una sensación que antes solo se atrevía a imaginar, pero nunca creyó que llegaría. Con cuidado retiró la mano de Maya tan suavemente que temía despertarla. La niña se movió un poco murmurando en sueños: «Papá, no te vayas». El corazón de Ye se apretó. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente a Maya, susurrando: «Papá está aquí. Papá no se va a ningún lado». Se levantó con cautela cerrando la puerta suavemente. La pequeña cocina en la parte trasera de la casa aún estaba envuelta en la niebla de la mañana. Ye se quedó un momento mirando la cocina sencilla. Ahora ya no solo era el lugar donde se cocinaba, sino el lugar donde comenzaría cada mañana de su familia. Se remangó las mangas, encendió la estufa, lavó las verduras, rompió los huevos. Los movimientos eran familiares, pero hoy tenían un significado diferente. Cada chisporroteo del aceite caliente, cada hilo de humo que se alzaba, calmaba su corazón. Ye cocinó papilla para Maya, frió huevos para Huyen, preparó una tetera de té caliente. Organizó una pequeña mesa, no era lujosa, pero estaba ordenada y cuidadosamente preparada. Mientras esperaba a que la papilla se cociera, se apoyó en la puerta mirando al jardín. Ya brillaba el sol. Las hileras de verduras se balanceaban suavemente con el viento de la mañana. Bibi estaba acurrucado frente al porche, levantó la cabeza al verlo y movió la cola como entendiendo que desde hoy esa casa finalmente estaba completa. «¿Papá?». La voz de Maya sonó desde atrás. Ye se giró y vio a la niña en la puerta, el cabello despeinado, los ojos todavía somnolientos, pero con una sonrisa radiante. Papá se levantó temprano. Ye se agachó y levantó a Maya sonriendo dulcemente. «Hoy quiero preparar el desayuno para nuestra familia». Maya abrazó su cuello riendo suavemente. «Entonces hoy voy a comer la papilla que papá preparó».
Sí come hasta quedar llena. Huyen salió por último. Se detuvo un momento en el umbral de la puerta, mirando en silencio a los dos. La luz del sol iluminaba el rostro de Ye, la sonrisa de Maya, haciendo que ese momento fuera tan hermoso que le dolía. Nunca pensó que una mañana tan común podría calentar tanto su corazón. «¿Ya lo hiciste todo?», preguntó Huyen suavemente. Ye la miró con ternura. «A partir de ahora, las mañanas como esta, déjame a mí». Huyen no dijo nada, solo sonrió. Se sentó a la mesa mirando a Maya comer felizmente con la boca llena de papilla. Ye le limpió la boca con un gesto torpe pero lleno de amor. De repente Maya levantó la cabeza y dijo muy seria: «Me gusta esta mañana». Ye y Huyen la miraron. «¿Por qué?», preguntó Ye. Maya sonrió ampliamente. «Porque papá cocinó y mamá está aquí. Ya no tengo miedo». Esas palabras tan simples hicieron que los dos se quedaran en silencio. Ye puso su mano sobre el hombro de Huyen, apretándola suavemente. Huyen se inclinó y besó el cabello de Maya, dejando caer unas lágrimas, pero lágrimas de felicidad. El desayuno terminó entre risas. Ye recogió Maya, salió al jardín a jugar. Huyen se quedó apoyada en la puerta mirándola. El viento de la mañana acariciaba su piel, trayendo consigo una sensación muy nueva, la sensación de que un día comenzaba sin preocupaciones. Ye se acercó, se puso junto a Huyen y dijo suavemente: «Espero que, a partir de ahora, cada mañana que despiertes, encuentres la misma paz que hoy». Huyen asintió apoyándose ligeramente en su hombro. «Con esto es suficiente, amor». Afuera el sol había subido un poco más. Un nuevo día comenzaba sin ruido, sin tormentas, pero lo suficientemente profundo, lo suficientemente cálido para que cualquier persona entendiera. La felicidad en realidad no tiene que ser grandiosa. Solo se necesita tener a alguien que te espere al despertar y un hogar al que regresar. Y esa paz hace que uno no quiera apartarse de la historia, no quiera dejar de mirarla. Esa mañana el sol salió temprano. El pequeño camino frente a la casa aún estaba cubierto por el rocío de la mañana. Gotas brillantes se posaban sobre la cerca de bambú y sobre las hileras de verduras frescas. Huyen cerró la puerta de madera y miró a Ye. Ese día sería el primero en que irían al mercado juntos, no como las veces anteriores luchando por sobrevivir en silencio, sino comenzando un nuevo viaje como una verdadera familia. Ye tomó la mano de Huyen. Su mano era cálida y firme, como si quisiera decirle que a partir de ahora no estaría sola en cada paso que diera. «Vamos, amor», dijo suavemente. Huyen asintió, una pequeña sonrisa curvó sus labios. En su interior había algo de nerviosismo, algo de esperanza y muchas cosas que aún no sabía cómo nombrar. Ambos dieron un paso fuera del umbral cuando Huyen de repente se detuvo. Ante ellos, al otro lado del camino, había una figura familiar, su cabello más canoso, su espalda ligeramente encorvada, los ojos llenos de cansancio. El señor Kwan estaba allí con un sombrero viejo en la mano, mirando la casa con duda, como si un paso más adelante significara tener que reunir todo el valor que le quedaba en la vida. Ye también lo reconoció. Apretó la mano de Huyen como una forma silenciosa de darle seguridad. El señor Kwan caminó hacia ellos, cada paso pesado, como si llevara consigo toda una vida de arrepentimientos. Cuando llegó frente a Huyen, se detuvo por un largo rato y de repente inclinó la cabeza. «Huyen», su voz estaba rasposa, «te pido perdón. Te he culpado injustamente». Esas palabras cayeron en el aire como una piedra pequeña cayendo al agua, creando ondas profundas. Huyen no dijo nada. Se quedó en silencio, apretando un poco más la mano de Ye.
En ese momento todos los viejos recuerdos vinieron a su mente, los días de malentendidos, las veces que fue culpada, las lágrimas tragadas porque nadie estaba dispuesto a escucharla. Ye miró a Huyen, no intervino, solo permaneció en silencio a su lado, dándole tiempo para enfrentarse a sus propios sentimientos. Un rato después Huyen habló. Su voz era suave pero clara y extrañamente tranquila. No te culpo, papá. Después de todo, tú eres el que más quiere a Maya. El señor Quan levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Sus manos temblaban mientras apretaba el sombrero. Yo sé que he cometido muchos errores. Su voz se apagaba. Te pido perdón por no haber protegido a ti y a Maya. Perdón por haberte hecho sufrir demasiado. Se detuvo por un segundo, luego continuó como si lo hubiera estado preparando durante mucho tiempo. No voy a quedarme aquí. Vine solo para ver a Maya un rato. Huyen respiró profundamente. Asintió y su mirada se suavizó. Está bien, Maya está en casa. La llamaré para que te vea. Cuando Huyen entró, Ye aún permanecía con el señor Quan. Nadie habló, pero entre esos dos hombres había una comprensión silenciosa sobre las pérdidas, sobre los errores que no se pueden corregir, y sobre la niña que es el único lazo que aún los une. Maya salió corriendo. Al ver al señor Quan, se detuvo por un segundo, luego gritó con alegría. ¡Abuelo! El señor Quan se arrodilló. Extendió los brazos para abrazar a su nieta. La rodeó con fuerza como si abrazara lo único precioso que le quedaba. Le acarició el cabello, su voz entrecortada. Perdóname, hija. Perdóname por haber llegado tarde. Maya, con su inocencia, abrazó al abuelo y sonrió con claridad. No pasa nada, abuelo. Yo te quiero. Huyen se quedó en la puerta observando esa escena, sintiendo una extraña sensación en su pecho. Ya no quedaba resentimiento, solo liberación. Ye se acercó, se paró a su lado y susurró. Vamos al mercado, amor. Empecemos de nuevo. Huyen asintió. Cuando los dos se dieron la vuelta para irse, escucharon la risa de Maya hablando con el señor Quan. Frente a ellos el camino hacia el mercado lleno de gente pero lleno de esperanza. Un viejo viaje se cerraba con perdón, y un nuevo viaje comenzaba lento, sencillo pero más firme que nunca. Xin chào mọi người, rất luôn vui mà được mang đến cho các bạn một câu chuyện đặc biệt về chàng trai đệ, một người đàn ông tốt bụng và khiêm tốn, cầu hiền, một bà mẹ đơn thân, mạnh mẽ so với cô gái nhỏ Maya và chú chó khuyết tật Bibi của họ. Trong tập trước, đệ đã ngỏ lời khuyên Huyền và Maya trở về quê sống cùng gia đình anh. Đệ rất hy vọng ngày hôm nay Huyền sẽ nói cho anh biết liệu Huyền có đồng ý trong ngày hôm nay không, và liệu cô ấy sẽ phải đối mặt với cuộc sống sau này thế nào. Câu chuyện về đệ và Huyền tràn ngập sự tử tế sẽ tiếp tục chạm đến trái tim chúng ta. Ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi qua những tán lá tre, phủ lên căn nhà nhỏ một lớp ánh sáng ấm áp như một vòng tay ôm lấy, tạo nên không gian tĩnh lặng và yên bình. Huyền lặng lẽ bước tới bờ suối, nơi từng là chốn an yên, nhưng hôm nay lại mang theo trong lòng một nỗi buồn nặng trĩu. Những suy nghĩ suốt xoay quanh trong đầu cô. Có lẽ mình nên về quê cùng anh đệ, bởi ở đây mọi thứ thật sự quá khó khăn. Cô ngồi xuống một hòn đá bên suối, ánh mắt đăm đăm nhìn ra xa, nơi con nước lững lờ trôi như thể tìm kiếm một câu trả lời từ thiên nhiên, từ chính con tim mình. Bên trong một sự băn khoăn mãnh liệt dâng lên như một cơn sóng ngầm không thể vơi, quyết định ở lại hay rời đi. Mà sao khó khăn đến vậy, những ký ức đau buồn từ quá khứ vẫn ám ảnh cô, khiến Huyền không thể dễ dàng quay trở về quê hương, nơi mà mỗi con ngõ ngách đều gợi lại cô những nỗi đau cũ. Rồi hình ảnh của đệ lại xuất hiện trong tâm trí cô. Anh luôn là người bên cạnh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những tâm trí cô.